Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan tenido una buena semana. Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir discutiendo el tema de esta segunda unidad que tiene que ver con el desarrollo, con la historia de los museos. Estuvimos hablando la clase pasada entonces con respecto a cómo se van originando los museos a partir de las colecciones privadas, centrándonos principalmente en los museos de arte. Hablamos acerca del Museo Nacional de Bellas Artes, también comentamos un poquito acerca del género de ciencias naturales con el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y esta vez vamos a hablar de un movimiento que empieza a gestarse hacia los 70 aproximadamente del siglo pasado, que va a cambiar el paradigma de museo, que es el movimiento de la nueva museología, y que vamos a trabajar a partir del texto de Óscar Navajas Corral. Bien, si ustedes leyeron el texto, van a ver que él coloca un antecedente muy importante para este movimiento, para esta nueva museología, que va a ser la Mesa Redonda de Chile, que se celebra en 1972 con auspicio de la UNESCO. Aunque dice, el concepto de la nueva museología, que ahora vamos a ver de qué se trata, no se va a institucionalizar, sino con la Declaración de Quebec de 1984, y finalmente con la fundación del Movimiento Internacional para la Nueva Museología en 1989. Pero claro que esto no, perdón, 1985. Pero esto no va a salir de la nada, ¿sí? También va a haber una suerte de proceso de desarrollo que va a desencadenar en las ideas que van a nutrir el movimiento de la nueva museología. Por ejemplo, él dice, va a haber ya hacia los 60, en la segunda mitad de los 60, una discusión que se va a dar con respecto a los parques nacionales en Francia, y eso va a ser un antecedente para lo que va a ser el instrumento de la nueva museología, que es el ecomuseo, ¿no? Que después vamos a ver de qué se trata. También, hacia finales de esa misma década, en Estados Unidos, se va a empezar a hablar acerca de los museos de vecindad, sí, que también va a ser un antecedente importante para el ecomuseo. Ya con estas dos cosas que mencioné, podemos ir viendo para dónde se perfila la nueva museología y el ecomuseo que va a ser su producto. Estamos hablando de la importancia de los parques nacionales, entonces eso nos remite al medio ambiente, a la importancia del territorio, del medio ambiente. Hablamos acerca de los museos de vecindad. Bueno, nos está hablando entonces de que este movimiento se va a enfocar en lo que es la sociedad, la comunidad. em, Además de estos dos antecedentes que mencioné, va a haber aportes que van a ser teóricos, bueno, diferentes personas que van a ir consolidando un poco lo que va a ser después la teoría de la nueva museología. Como por ejemplo, Freeman Tilden, que es un periodista que va a publicar en 1957 un libro en inglés titulado Interpreting Our Heritage, que podría traducirse como Interpretando nuestro patrimonio, ¿sí? Y que va a presentar un enfoque, una aproximación novedosa con respecto a cómo los museos deben comunicar, transmitir al visitante el patrimonio que conservan. Para eso les preparé un pequeño PowerPoint que les voy a pasar a compartir para ir guiándonos un poquito con esta lectura. Bueno, estoy con ustedes. Entonces, en este libro, Freeman Tilden va a presentar 6 principios que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo los museos deberían abordar la comunicación de su patrimonio al visitante. Vamos a ver que el foco va a estar puesto justamente en la comunicación y en la persona que recibe esa información en el visitante. Dice, por ejemplo, prestar atención a la relevancia al individuo. Es decir, hay que relacionar el patrimonio con la experiencia y la personalidad de los visitantes. ¿Qué significa esto? Que lo que se cuenta del patrimonio tiene que ser significativo para el visitante, porque es la forma con la cual el visitante va a poder construir una valorización del patrimonio, va a poder construir una relación de identificación con ese patrimonio
que el museo guarda. La interpretación no es solo información, también contiene aspectos afectivos. Hay que conseguir que los visitantes puedan imaginar o de algún modo revivir mentalmente lo que se les está contando, consiguiendo una ambientación y una atmósfera que ayude al visitante a ponerse en situación. Si eso tiene que ver con el anterior, es decir, hacer esta comunicación significativa, ayudando a que los visitantes puedan imaginarse aquello que se les está contando acerca del patrimonio, ¿no? Como personalizarlo, apropiarse de eso que se les está contando. La interpretación es un arte y como tal, hasta cierto punto puede ser enseñada, utilizar técnicas básicas de comunicación, ¿sí? Es decir, también el foco puesto en cómo se transmiten estos contenidos, ¿no? Cómo se comunica con un lenguaje claro, con un lenguaje que ayude, como decía el punto anterior, a que el espectador pueda recrear en su imaginación lo que se le está contando, que lo pueda vivir también de forma emotiva. La interpretación persigue la provocación, no la instrucción. Busca provocar un comportamiento en el visitante, una reacción, una actitud positiva hacia el patrimonio, no solo su conocimiento, sino se trata solamente de transmitir información, sino de provocar una experiencia en relación a ese patrimonio. La interpretación es la presentación del todo y no solo de las partes. El tema interpretativo es la idea central del discurso. El público deberá poderla recordar fácilmente después de una visita o presentación. Si obviamente lo que se está comunicando, lo que se está contando con respecto al patrimonio, tiene que poder quedar de alguna manera en el espectador. Si no, puede ser algo que se transmite y que después se diluya. Por eso las tácticas anteriores, ¿no? Provocar una experiencia, lograr que el espectador pueda, el visitante pueda imaginarse lo que se le está contando. La interpretación destinada a los niños no debe ser una mera simplificación de la destinada a los adultos. Existen diferencias entre educación formal y no formal. La metodología es distinta, pero a veces los objetivos y planteamientos coinciden. Bueno, también esto, ¿no? De que pasa muchas veces, no se trata de darle exactamente la misma información, pero contada de forma más fácil a los niños, sino de adaptar los contenidos para que también los niños, desde que son chicos, puedan apropiarse de ese patrimonio, de eso que se les está transmitiendo, ¿sí? Bueno, entonces, estos son los principios que va a presentar Friedman Tilden en su libro y que, como les digo, va a empezar a ir, va a alimentar lo que va a ser un cambio de paradigma con respecto a cómo se entendía el museo y el rol del museo en la sociedad hasta ese momento, ¿sí? Bueno, posteriormente sigue mencionando otros antecedentes, como por ejemplo en 1958 el seminario de la UNESCO, donde se va a discutir la función educativa de los museos como forma de crear vínculos entre museo, patrimonio y sociedad. Seguiré otra vez. Acá podemos ir viendo cómo se va enfatizando determinados elementos, determinados aspectos, que como les dije antes, tienen que ver con la comunidad, con el ambiente, con el territorio, y cómo crear vínculos entre el museo y la sociedad, ¿sí? Bueno, posteriormente, en 1969, el museólogo Duncan Cameron va a definir al museo no como una va a definir al museo como una herramienta para la sociedad, creada por y para la sociedad, ¿no? Hay que contextualizar también, en 1969, venimos de toda la Revolución de Mayo francés, que va a acompañar este clima de cambio de paradigma. Y es lo que Duncan va a anunciar, también un giro de 180 grados con respecto a cómo se entendía el museo hasta ese momento. Fíjense que estamos progresivamente alejándonos de una concepción decimonónica del museo, cuyas funciones se limitaban estaban limitadas al interior del museo, en sus funciones de preservar, de investigar, de exhibir, mientras que todo esto que venimos nombrando
empieza a poner el foco no en el interior del museo, sino en el exterior, afuera, en la comunidad, en la sociedad. Bien, vamos a llegar finalmente a la mesa redonda de Santiago de Chile, en donde se va a reconocer al museo bajo un aspecto nuevo. Y acá va a surgir el concepto de el museo integral. Les leo estos dos parrafitos para que entendamos un poquito cuál es el enfoque de la mesa redonda de Chile, ¿sí? Dice, la problemática que plantea el progreso de las sociedades en el mundo contemporáneo requiere una visión integral y un tratamiento integrado de sus múltiples aspectos. La solución de sus problemas no pertenece al dominio de una ciencia o de una disciplina. La decisión sobre las mejores soluciones y su ejecución no corresponde a un grupo de la sociedad, sino que exigen la participación amplia, consciente y comprometida de todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Entonces, nuevamente, fíjense cómo el foco se ha trasladado al conjunto de la sociedad. El museo es una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte inalienable y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven. Y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la acción a dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito histórico que debe rematar en la problemática actual, es decir, anudando el pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva. Entonces, fíjense cómo se le está dando al museo un rol activo, ya no puertas adentro, sino al contrario, abierto a la comunidad y que va a ser importante en la construcción misma de esa sociedad y en el desarrollo de esa sociedad. A partir de la valoración y del fortalecimiento del patrimonio y de la identidad de esa sociedad identificada con ese patrimonio. Entonces, va a surgir acá, como les decía, en relación con esta idea de integrar a la totalidad, al conjunto de la sociedad, al patrimonio y al museo, va a surgir el concepto entonces de museo integral. Si un museo que ya no es solamente el director del museo, el museólogo y los investigadores, sino que es un museo que abarca a toda la sociedad. Es el museo integral. Ya un año antes, o sea, la Mesa Redonda de Santiago de Chile es de 1972, o sea que ya en 1971 se había acuñado un nuevo concepto, un nuevo término, que es el de ecomuseo, ¿sí? Y ambas denominaciones, museo integral y ecomuseo, refieren a lo mismo, si se pueden tomar como sinónimos. Ahora, fíjense que hay algunas frases de, de esto que acabo de leer que deberían resonarnos con algunas cosas que ya leímos antes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando habla del museo al servicio de la sociedad, esto ya lo leímos en la definición que el ICON da de museo en 1974, ¿sí? Es decir, evidentemente la definición de 1974 está bebiendo de esta fuente. Y además, en 1972, el mismo año que se realiza la Mesa Redonda de Santiago de Chile, la UNESCO va a institucionalizar el concepto de patrimonio de la humanidad. Es decir, fíjense que es una especie de conjunto de ideas, ¿no?, que están fluyendo por distintas vertientes, pero que tienen que ver con lo mismo. Parten de una misma fuente, ¿no? El concepto de patrimonio, una nueva concepción del patrimonio en relación con la identidad, afianzado en la comunidad, bueno, etcétera. Bien, entonces, fíjense cómo a las funciones tradicionales, sí, que ya conocemos del museo, se le van a empezar a sumar ahora otras ligadas a la mejora y al bienestar de la sociedad. Por eso decimos que
en la nueva museología, el museo o su nueva forma, el ecomuseo, va a tener un rol activo, no solamente de interacción con la sociedad, sino también de colaboración o contribución al mismo mantenimiento y desarrollo de la sociedad. Bueno, todas estas corrientes se van a afianzar. Bueno, acá les había puesto el concepto de patrimonio de la humanidad, así que bueno, seguramente ya lo conocen. Y les decía, bueno, acá se me pasó una diapositiva que se me habrá perdido por algún lugar, pero lo que les quería decir es que toda esta serie de ideas que se vienen desarrollando se van a afianzar en 1984 con la Declaración de Oxtepec, en donde se va a reforzar la necesidad de la participación comunitaria en relación al patrimonio de los museos y a la función de estos como instrumentos de desarrollo de la sociedad, ¿no? Lo que les acababa de comentar recién. Y luego, en 1992 también la Declaración de Caracas, así que en este caso va a estar centrado en la situación de los museos en América Latina y el rol de los museos como portadores de la identidad de los pueblos, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿no? El énfasis entre patrimonio, comunidad, identidad. Bien, la nueva museología ya afianzada y constituida se va a concebir como en constante evolución. ¿Sí? De ahí que el concepto de nuevo esté siempre en vigencia, ¿sí? Porque va a estar en constante cambio. Es interesante entonces el concepto de patrimonio que va a manejar la nueva museología porque no se trata solamente de los objetos que exhibe en las vitrinas el museo, sino que el concepto de patrimonio va a ser un concepto holístico, un concepto global, donde va a incorporar tanto los objetos culturales o la cultura material como el medio natural, es decir, el territorio, el ambiente, en tanto todo el ámbito natural y cultural forma parte del patrimonio de una comunidad. Si es la herencia recibida o heredada, la herencia recibida de una comunidad, y que hace a su identidad. Por eso, desde este concepto holístico global de patrimonio que va a manejar la nueva museología, podemos llegar a considerar que en realidad todo es musealizable, en el sentido de que todo es potencialmente patrimonio si la comunidad lo identifica como tal. Es decir, si aquello, si un objeto material o un bien intangible es identificado por la comunidad como parte de su identidad y por lo tanto considera que debe ser preservado como tal. Entonces, en este nuevo concepto de patrimonio que va a acuñar la nueva museología, podemos decir que todo es potencialmente, si dependiendo de la comunidad, es potencialmente musealizable o patrimoniable, podríamos decir. Les cito en la página 6 algo que va a aclarar estas ideas, ¿no? Dice, para la ecomuseología, el patrimonio se va a concebir como una obra en proceso, no acabada. El patrimonio evoluciona. El ser humano genera nuevos materiales que son susceptibles de convertirse en la herencia de una comunidad. Este nuevo patrimonio forma continuamente una nueva colección que con la exposición son la herramienta para la comunicación y el diálogo social de concientización. Debemos tener presente que un proyecto ecomuseológico o de nueva museología, así que son sinónimos, no comienza con la construcción de un edificio ni con una colección, sino que empieza en una comunidad. Y dice un poquito más abajo, la exposición no es el fin, ¿sí? Fíjense la diferencia con el museo tradicional o el museo clásico. El fin del museo no es exhibir su patrimonio, no es exhibir su colección, sino que es un medio por el cual la comunidad puede transmitir y podríamos pensar también valorar su propia identidad.
es un medio también, el museo mismo y la colección y el patrimonio es un medio por el cual la comunidad se va a desarrollar y va a evolucionar, como dice el texto, hacia un futuro recuperando y potenciando su pasado. ¿Sí? Bien, el instrumento podríamos decir que va a canalizar todas estas ideas que estuvimos comentando, va a ser el museo integral o el ecomuseo. ¿Sí? Ahora, acá estaban las dos declaraciones que se me habían traspapelado. Entonces, ¿qué es el ecomuseo? Como dijimos, vendría a ser la concretización de este nuevo paradigma de museo que plantea la nueva museología. Para aproximarnos un poquito más a lo que es la idea o la definición del ecomuseo, les transcribí esto que por ahí les pueda servir. Un ecomuseo es un instrumento que el poder político y la población conciben, fabrican y explotan conjuntamente. El poder con los expertos, las instalaciones y los recursos que pone a disposición. La población según sus aspiraciones, sus conocimientos y su idiosincrasia. Un espejo donde la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio en el que está enraizada y en el que se sucedieron todos los pueblos que la precedieron, en la continuidad o discontinuidad de las generaciones. Un espejo que la población ofrece a sus huéspedes para hacerse entender mejor en el respeto de su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su intimidad. Una expresión del hombre y de la naturaleza. El hombre es allí interpretado en relación a su ámbito natural, y la naturaleza está presente en su estado salvaje, pero también tal como la sociedad tradicional y la sociedad industrial la transformaran a su imagen. Una expresión del tiempo cuando la interpretación remonta hasta el momento de la aparición del hombre y se va escalonando a través de los tiempos prehistóricos e históricos para desembocar en el tiempo del hombre de hoy. Bueno, es una definición por ahí un poco más poética, pero que intenta encapsular un poco y transmitir lo que es el espíritu del ecomuseo, del museo integral y de la nueva museología. Entonces, así como la nueva museología va a tener sus antecedentes, ¿no?, que mencionamos antes, el ecomuseo también va a tener algunos antecedentes, tampoco va a surgir de la nada o no va a surgir como por arte de magia después de la elaboración de estas ideas, sino que también había algunas experiencias, digamos, cercanas, anteriores, como por ejemplo los Museum, que son una suerte de museos locales, ¿sí?, que encontramos en Alemania, bueno, y algunos países del norte de Europa. También los parques nacionales, ¿sí?, que ya estuvimos hablando. Bueno, todo esto va a ir también un poco moldeando lo que va a ser la figura del ecomuseo. Eh, Fíjense que la nueva museología, una vez que se va a desarrollar, podemos decir que va a presentar una serie de principios metodológicos, ¿no? Esto es lo que encontramos en la página 5. Y es importante por ahí tener en cuenta estos principios metodológicos para cerrar mejor lo que es la idea del movimiento de la nueva museología, que es lo que plantea, ¿no? Entonces, estos principios por ahí está bueno tenerlos en cuenta. Entonces, fíjense que en la página 5 los va a enumerar, ¿no? La democracia cultural. El diálogo entre los diferentes actores que participan de la institución museal es clave. Es decir, va a haber una suerte de diálogo horizontal entre todos los trabajadores, ¿no?, que están involucrados en el funcionamiento del museo, incluyendo al mismo ciudadano, es decir, incluyendo al miembro de la comunidad, ¿no?, de la sociedad. 2, dice, un nuevo y triple paradigma, y esto es muy importante para entender la idea de la nueva museología. La nueva museología pasa de un objeto a un patrimonio natural y cultural, de un público a una comunidad y de un edificio a un territorio. Esto es lo que tienen en la página 7. Hay un cuadrito en el texto donde compara el museo tradicional y el museo de la nueva museología.
o ecomuseo. Y fíjense que ahí está muy claro la diferencia, la distancia de estas funciones que mencionamos recién, ¿sí? Entre uno y otro, entre un museo y otro. 3, la concientización. El sistema necesita, de alguna forma, enseñar a la comunidad a identificarse con su patrimonio, a sentirse arraigada a su patrimonio y a su museo, porque ambos, el patrimonio y el museo, como dijimos antes, son herramientas de desarrollo social, cultural y económico. 4, un sistema abierto e interactivo, dice. Se pasa de la monodisciplinaridad a la multidisciplinariedad. ¿Sí? Es decir, no hay ya solamente un experto o una comunidad científica que va a bajar ideas al pueblo llano, sino que va a haber una idea, como decíamos en el primer principio, más de diálogo horizontal. Es una multiplicidad de opiniones. Y 5, una forma de trabajar en el museo, no de puertas hacia adentro, sino de puertas abiertas, que es lo que estuvimos comentando antes. Entonces eso por ahí nos permite terminar de cerrar un poco mejor lo que es la idea de la nueva museología. Pero me parece importante para ahí tener bien presente el cuadrito de la página 7, así que sintetiza bastante bien la diferencia entre el museo tradicional y el ecomuseo. Entonces, siguiendo debajo del cuadrito, ¿no? Cito lo que dice. El nuevo museo parte del diálogo con la población local para consensuar y concientizar sobre las posibilidades reales que tiene sobre su patrimonio como herramienta de desarrollo. Es decir, repito, el ecomuseo, a diferencia del museo tradicional, va a asumir un rol activo, en tanto no se va a limitar solamente a exhibir un patrimonio, sino a contribuir en el sustento y en el desarrollo de una comunidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo puede suceder eso. Por ejemplo, a partir de la explotación del turismo, ¿sí? Em, a ver, yo les puse acá, por ejemplo, dos casos de ecosmuseos que funcionan en Argentina. Uno que se encuentra en Pinamar, a ver si puedo ver el enlace, se los muestro directamente, en donde, a ver, acá está. Bueno, supongo que no sé si lo están viendo, la verdad, pero cualquier cosa, si no lo pueden ver, siguen el enlace, ¿sí? Bueno, en Pinamar, por ejemplo, funciona un ecomuseo eh, junto con la Fundación Ecológica de Pinamar, que está integrada por una serie de profesionales y activistas ecológicos, que lo que hacen es preservar e instruir o contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la instrucción y la enseñanza acerca del patrimonio natural costero y de sus recursos, ¿sí? Y bueno, ahí lo que se hacen son diferentes actividades, se hacen talleres, se hacen rescates de fauna marina, cómo cuidar el agua y la playa, se hace reciclaje, bueno, distintas cuestiones que permiten justamente integrar a la comunidad con su patrimonio, en este caso patrimonio natural, y sentirse o afianzar las relaciones identitarias con ese patrimonio, ¿no? Bueno, este es uno de los ejemplos que les había pasado. Y el otro ejemplo, esperen porque ahora no sé cómo, cómo salir de acá, porque, esperen, a ver si puedo. mm. El otro ejemplo que les había pasado es el de, esperen, ¿eh? Bueno, ahora no lo encuentro. Es el de Mendoza, creo que es. El Ecomuseo de Flora y Fauna del Chayao, donde fíjense que en este caso está integrado
este ecomuseo por la misma comunidad local, es una fundación local, ¿sí? O sea que parte de la iniciativa de los vecinos. Entonces, esto nos ilustra muy gráficamente todo lo que venimos hablando, ¿no? Como el ecomuseo, a diferencia por ahí de los museos más tradicionales, va a nacer y a estar al servicio de una comunidad. Entonces, este espacio que enseña también a los visitantes acerca de la flora y la fauna local, va también a tener mucho anclaje en lo que es el sentido de la identidad, ¿no? Un poco como el ejemplo anterior, o sea, la identificación de la comunidad local con con el ambiente, con el patrimonio natural. Dice, acá les quería leer una pequeña cosa que lo ilustra bien. Dice, Ecomuseo del Pedemonte. No, esto no es. Espera, ya me ubico, ¿eh? Acá. Dice, en cada estación, porque son diferentes estaciones donde se va dando información acerca de la flora y la fauna. ¿M? Entonces dice, en cada estación se van tomando conceptos y se va, bueno, entendiendo o se va transmitiendo la interrelación entre flora y fauna. Y dice la presidenta de la Fundación Pedemonte, ¿no? Dice, primero que ese es un ecomuseo en ese estilo único en Argentina y que se trabajó mucho justamente en el tema de la identidad, ¿sí? Y fíjense cómo, dicho por la misma presidenta, ¿no? de la Fundación del Pedemonte, que el foco está puesto justamente en afianzar, digamos, estos lazos identitarios entre la comunidad y el patrimonio. En este caso, bueno, otra vez, no patrimonio natural, pero es lo mismo. Entonces, bueno, estos dos ejemplos nos ilustran con casos locales como el, eh, el museo, el ecomuseo, el museo integral, va a trabajar, bueno, con esta idea de contribuir también al desarrollo de la misma sociedad, no solamente afianzar la apreciación, la preservación, la apreciación del patrimonio, eh, reforzar los lazos identitarios con el patrimonio, sino también contribuir económicamente, o sea, concretamente al sustento de la sociedad, porque pensemos que estos ecomuseos son fuente de ganancia económica, ¿sí? Que benefician en definitiva al conjunto de la sociedad, de la comunidad. Así que bueno, en definitiva, esto es más o menos el planteo que hace Navajas Torral con respecto a cómo se desarrolla, cómo se va desarrollando un nuevo paradigma de museo dentro del marco de la nueva museología y cómo esto va a decantar en lo que es la figura institucional de la nueva museología, que es el ecomuseo, ¿sí? Así que bueno, no hay mucho más con respecto a esto. El otro tema de tecnologías de humanidades digitales lo paso en forma, digamos, de texto, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo entonces la próxima semana ya de manera sincrónica. Yo les voy a dejar también las pautas para el parcial. Y bueno, si hay cualquier pregunta o cualquier cosa, nada, me escriben, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido más o menos el planteo. Cualquier cosa lo volvemos a revisar la próxima clase, ¿sí? Así que espero que estén bien, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el próximo lunes. Adiós.